Bienvenidos, iglesia. Vamos a iniciar nuestro estudio verso a verso a través del Evangelio de Marcos. Acompáñame por favor en tu Biblia. Vamos a ir a Marcos capítulo 7 en tu Biblia. ¿Sabes? Marcos, el escritor de este Evangelio, nos estará hablando de dos formas en que nosotros podemos traer personas a Jesús. Y sabes, hablando de traer personas, me hace recordar a una hermana que quería invitar a su vecina a la iglesia. Pero la vecina siempre ponía pretexto y nunca venía a la iglesia. Un día la hermana se levanta y ora al Señor bien temprano. Y dice: Señor, ayúdame. Y va tras la vecina. Y la vecina no se esperaba que la hermana no se iba a rendir. Cuando la hermana le tocó la puerta, la vecina abrió y dijo: vamos a la iglesia, vecina. Y la vecina no tenía qué decir. Miró pasar una gallina. Dice: no puedo ir a la iglesia porque ¿quién se va a quedar cuidando a mis gallinas? Le dice la hermana muy segura: el Señor Jesús está aquí. Él cuidará de tus gallinas, acompáñame. La vecina, sorprendida por la reacción de la vecina, no supo qué decir y la acompañó. Llegaron a la iglesia, el pastor les da la bienvenida y antes de iniciar el servicio les dice: hermanos, quiero decirles algo, hermanos. ¿Saben? El Señor Jesús está aquí con nosotros esta mañana. La vecina se levanta y dice: ¡mis gallinas! Dice: ay. Bueno, vamos a... No hay que rendirnos, eso es a lo que vamos, ¿está bien? Ok, quiero darle la bienvenida una vez más. Y si tú eres estudiante bíblico y te gusta tomar notas y te animo a que lo hagas, anota el título y el pasaje bíblico que está en tu pantalla. El título de nuestro estudio es Trayendo personas a Jesús. Lo vuelvo a repetir, el título de nuestro estudio de esta mañana es Trayendo personas a Jesús. Y el pasaje bíblico que estaremos estudiando es Marcos capítulo 7. Y estaremos estudiando del verso 24 al 37, donde nos quedamos. Marcos capítulo 7, verso 24 al 37. Así que acompáñame por favor en tu Biblia, tu aparato electrónico. Vamos a ir a Marcos capítulo 7 y vamos a iniciar leyendo el verso 24. Acompáñame en tu Biblia, por favor. Verso 24 dice así: levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Sabes? Marcos nos dice que Jesús se levanta de ahí y se dirige a Tiro y a Sidón. Que salió de ahí. La pregunta es: ¿dónde Jesús se encontraba en ese momento? ¿Se acuerdan ustedes, estudiantes bíblicos, dónde estaba Jesús? Alrededor del mar de Galilea, ¿se acuerdan? Entonces Marcos aquí nos dice que Jesús se dirige a Tiro y a Sidón. Allá hay una imagen, de igual forma no te preocupes, imagínatelo, luego ahí en YouTube o en Facebook lo voy a pasar. Entonces Marcos nos dice que Jesús llega a ese lugar, a Tiro, y entra a una casa. Y adivina qué quería: que nadie lo supiese, dice Marcos. Pero me llama la atención que Marcos nos dice que Jesús no se pudo esconder. Y sabes lo cual quiero preguntarte a ti, en tu casa, en donde sea. ¿Quién es aquella persona que jamás te le puedes esconder? O que todo lo sabe. ¿Alguien? ¿Sabes? No pude evitar recordarme de mi mamá. Mi mamá sabía todo. Mi mamá jamás le podía ocultar algo. Cuando yo era joven y tremendo, me quería ir en las noches. Y adivinen quién me estaba esperando, ¿en la ventana o en la puerta? Mi mamá. Y ¿sabes? Salía de puntas. Pero mi mamá es como superhéroe, no sé. Tenía muchas habilidades. Cuando me mandaba un mandado y le traía el vuelto a mi mamá, siempre tomaba una moneda para las maquinitas en esos tiempos. Y sabes, en cuanto le ponía la mano a mi mamá, ella sabía que le faltaba una moneda. Y lo increíble es que no era necesario contar el dinero, solamente con el puro peso. Yo creo que ustedes, maridos, se van a identificar conmigo. Cuando le dan para el gasto a las mamás, a ver qué les dicen: aquí falta dinero. ¿Saben? También me pude recordar cuando mi mamá hacía eso increíble. Yo creo que ustedes, hijos, lo han visto. Cuando el caldo está hirviendo y se te pasa la sal o el agua y tu mamá llega con el caldo así, lo echa en tu mano hirviéndole y no se quema. ¿Verdad que sí? A tu mamá no se le pasa nada. Y no pude evitar recordar a mi mamá. Así es mi mamá. La extraño mucho. Saludos, mamá. Marcos nos dice: ¿quién es esta mujer que no pudo que
en el cual Jesús no se pudo esconder. Fíjate, vamos a continuar nuestro estudio y vamos a leer del verso 25 al 30. Acompáñame en tu Biblia. Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sifenicia de nación, y le rogaba que echase fuera a su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Marcos nos presenta a esta mujer que vino a Jesús. Y Marcos nos dice dos cosas acerca de ella. Primera, ¿por qué vino a Jesús? ¿Cuál era la necesidad de esta mujer? Y segundo, ¿quién era ella? Marcos nos dice que ella era griega. La Biblia nos describe al pueblo judío y ¿a quién más? A todos los demás que no son judíos, y a esos se les llama gentiles. ¿Tú eres gentil o judío? Gentil, buena respuesta, familia. ¿Saben? Hay muchos por ahí que se creen judíos y respetan la ley como los judíos y hacen las tradiciones y piensan que así agradan a Dios. Pero no es cierto, ellos son gentiles. Está bien, es que si tú eres ahí o tienes contacto ahí con judíos o te crees judío, ya no lo hagas, por favor. ¿Está bien? Marcos nos presenta a esta mujer y nos dice que era griega, lo que significa que era gentil. Y significa que probablemente esta mujer adoraba a otros dioses, no al Dios verdadero. Pero vemos que viene a Jesús y le presenta su necesidad. Acompáñame en el verso 26 al final. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Vemos a una madre venir a Jesús y diciéndole, mi hija tiene un demonio. Por favor, Jesús, libera a mi hija. Marcos termina y nos dice que en efecto Jesús responde a la petición de esta mujer y libera del demonio, el demonio que poseía a su hija. Pero esta mujer hizo dos cosas muy importantes. Y es lo que nosotros nos vamos a centrar ahorita, iglesia. Y es algo que nosotros podemos aprender. Dos cosas que están en tu pantalla. La primera cosa que hizo esta mujer es que no se rindió hasta hablar con Jesús. Marcos nos dice que Jesús no se pudo esconder de esa mujer. Lo cual quiero preguntarte a ti. ¿Eres tú esa creyente o ese creyente que no se rinde hasta tener un encuentro con Jesús? ¿Eres ese creyente que se rinde a la primera? Que presentas a un familiar, a un amigo ante el Señor y dices, el Señor no me contesta, pues lo olvido. ¿Sabes? Esta mujer no hizo eso. Esta mujer no se rindió e hizo todo lo posible hasta encontrarse con Jesús. Yo me imagino la cabeza de esta mujer y pensando esto, Jesús no me va a recibir. Jesús de seguro me va a juzgar por mis pecados porque Él sabe de seguro que yo adoro otros dioses. Y yo sé que Él es el Dios mismo. Jesús conoce mis fallas, Jesús conoce mis errores, Jesús sabe que yo estoy en pecado. No me va a recibir Jesús. Pero sabes, muy diferente. Esta mujer, aún teniendo esos pensamientos como tú y yo muchas veces lo podemos tener, porque no somos perfectos, fallamos. Esta mujer no se rindió. Entonces quiero animarte, iglesia, que tú no te rindas. Sabes, la Biblia nos habla del amor de Jesús. Y no hay otra cosa que Él más desee que tú vengas y le busques, le entregues esa necesidad, le entregues eso que te está atormentando. Y sabes, Él te escucha. Pero el problema es si tú eres ese creyente. Sabes, hay creyentes que oran y dicen, no, Dios no me contestó. Y se rinden. No te rindas. Está bien, la voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Si tú tienes un familiar, un amigo que no conoce de Jesús, puedes venir y traerlo a Jesús por medio de la oración. Y sabes, tú puedes descansar en la voluntad de Dios. La segunda cosa que hizo esta mujer es que se humilló ante Jesús. Vemos en el verso 27 cómo Jesús le contestó a esta mujer.
Y vemos cómo esta mujer le contesta a Jesús. Acompáñame, verso 27 y 28. Dice, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Aquí vemos el corazón de esta mujer y es humillarse ante Dios. Jesús le responde, queriéndonos decir Jesús que él conocía que esta mujer no era judía, no era del pueblo de Dios. La Biblia nos describe que Jesús vino por su pueblo. Después iba a traer a las demás personas. Pero el propósito de Jesús era su pueblo. Y vemos que Jesús le describe a esta mujer como perrillo, le dice esta mujer. ¿Sabes que esta palabra perrillo significa cachorro? Le dice, no está bien que le dé el pan de los hijos a los cachorros. Primero tengo que darlo a los hijos. Y sabes, esta persona contesta como posiblemente nosotros deberíamos contestar. Está bien, Señor, yo entiendo eso, pero algunos perrillos comen de las migajas que tiran los hijos. O sea, básicamente la mujer le está diciendo, ten misericordia de mí, Señor. ¿Sabes que eso es lo que a la iglesia y a todo creyente le aleja de Dios? ¿Sabes que hay personas que batallan mucho en simplemente decir, me tengo que humillar ante Dios? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que venir a arrodillarme ante Dios? No entiendo. Y sabes, es muy fácil. Tu orgullo hace que no veas la mano de Dios. Tu orgullo, y escúchame bien esto, eso es lo que te aleja de Dios, es lo que no va a permitir que veas la mano de Dios con tus hijos, con tu pareja, en tu matrimonio, en tu familia, por tu orgullo. Y esta mujer, vemos que su orgullo lo hizo a un lado y simplemente, sí, Señor, yo soy eso que tú me estás diciendo, pero por favor, ten misericordia. ¿Sabes cuál es la verdad, iglesia? Que tú y yo no merecemos nada de Jesús. La Biblia nos dice que lo único que merecemos es ser consumidos por la ira de Dios. La Biblia nos describe a Dios y créeme, muchas veces no lo pensamos ni lo tomamos en cuenta. La Biblia nos dice que Dios es santo. En Él no hay oscuridad, en Él no hay pecado. Él es perfecto y Él es justo. Y sabes, muchas veces no entendemos eso. Pero vemos que esta mujer sí lo entendía. Y sabes, tú y yo no merecíamos nada de Jesús, no merecíamos que Él viniera a morir por nosotros, no merecíamos que el Padre diera lo que más amaba, que fue a su Hijo por ti y por mí. Sabes, aún siendo pecadores, aún sabiendo que vamos a seguir fallando, Él murió. No lo merecíamos. Y esta mujer sabía esto, que ella no merecía que Jesús le contestara. Muchos pueden leer este pasaje y dicen, ay, qué grosero Jesús. Mira cómo le dice esta pobre mujer. No, Él es Dios mismo. A veces no lo entendemos. Pero Dios, Jesús, contesta la petición de esta mujer. ¿Sabes por qué? Una, porque no se rindió. Y dos, porque vino y se humilló. Dejó a un lado su orgullo. Te pregunto, iglesia, ¿el orgullo domina en ti? Cuando se te dice, hey, ven a Jesús y ríndete a Él, ¿batallas con eso? ¿Tu orgullo te gana más? ¿Sabes? Muchas veces así es. Me acuerdo yo cuando yo me convertí, me acuerdo que regresé y le compartí a mi familia. Y mis hermanos casi me enfrentaban los dos y se me ponían bien feo, porque yo les decía, simplemente me rendí a Dios. Pero ¿cómo que te vas a rendir? ¿Cómo que tienes que venir y arrodillar? ¿Cómo que eso no es de Dios? Eso no es... ¿Sabes? El orgullo se nota. Entonces te pregunto a ti, tú puedes identificar si el orgullo te está alejando de Dios. Si tu orgullo te está haciendo que no veas la mano de Dios en tu familia. Y sabes, Dios te está pidiendo eso. Humíllate a Dios. Ríndete a Él. Y Él va a hacer lo que hizo con esta mujer. Marcos nos dice que cuando esta mujer llegó a su casa, el demonio ya había dejado a su hija.
Mateo, en el Evangelio de Mateo nos dice que este demonio en ese instante salió de la hija. Lo que significa que Jesús no es necesario que tenga que estar físicamente enfrente de las personas. Aquí vemos el poder de Dios más allá de lo que nosotros podemos imaginar o entender. Y sabes, ese es tu Dios. Entonces aquí vemos la primera forma que nosotros podemos atraer personas a Jesús, que ese es el título de nuestro estudio. La primera forma que nosotros podemos traer personas a Jesús es que las podemos traer a Jesús por medio de la oración. Podemos traer a Jesús por medio de la oración. Vemos a esta mujer presentando a su hija, pero vemos que esta hija de la mujer no podía venir a Jesús, ¿o sí podía? No podía venir a Jesús, estaba atormentada por un demonio. ¿Sabes que hay muchos amigos y familiares que les puedes hablar de Jesús y no quieren saber nada de Él? ¿Sabes que le dices, vente, te van a dar un regalito? No me importa, te regalo. Vente, vamos a tomar cafecito. No, mientras sea en la iglesia no quiero saber nada. Y sabes, es imposible traerlos. Incluso puede ser imposible para Él venir. Pero ¿qué puedes hacer tú? Lo que hizo esta mamá. No rendirse. Yo voy a traer a esta persona por medio de la oración. ¿Y sabes cómo tú te puedes dar cuenta que esto es real? Solamente ve a la persona que está al lado. No sé si algún día oraste por él y ahora lo ves aquí. Puede ser ese papá que ahora ves a tus hijos aquí. Puede ser ese esposo que oró por su matrimonio y ahora están todos aquí. Siendo que antes no querían venir. Dios escucha. ¿A qué voy con esto? Que no te rindas. Sigue orando. Y Dios va a hacer la obra. ¿Sabes cuál es su voluntad? Acompáñame a 2 de Pedro. Está en tu pantalla de igual forma. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. Fíjate, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Cuál es tu parte? Orar. ¿Sale? Y ese es un gran ejemplo de una mujer que no se rinde. Y vemos que Dios le contesta su oración. ¿Está bien, iglesia? Vamos a terminar nuestro estudio. Acompáñame y vamos a leer del verso 31 al 37. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen nada a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Marcos nos dice que Jesús sale ahora de Tiro y de Sidón y se dirige al mar de Galilea para llegar a Decápolis. Luego vamos a ver una imagen, lo cual, hablando del mar, me hace recordar una pregunta y te la quiero hacer a ti, iglesia. Una pregunta de un pescadito por ahí. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué le dijo un pescadito a otro pescadito? A ver, niños, ¿alguien sabe? ¿No? A ver, adultos, ¿qué le dijo un pescadito a otro pescadito en el mar? Si saben, no digan nada. Esto le dijo, nada. Vamos a continuar. Marcos nos dice que le trajeron a una persona, ¿te diste cuenta? Lo interesante es que le trajeron a una persona sorda y tartamuda. Pero lo que me llama la atención es que esta persona, le traen a la persona y le dicen a Jesús qué hacer. Pon la mano sobre él, Jesús. Fíjate qué es lo que hizo Jesús. Acompáñame en el verso 33 al 35. Jesús no hace eso, hace algo diferente. Dice, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y su
y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Jesús no le hace caso a estas personas. Marcos nos dice que toma a este hombre y hace todo diferente, ¿verdad? Le mete los dedos a la oreja y toca su lengua con saliva de Jesús. ¿Qué es lo que me llama la atención aquí? ¿Por qué estas personas le piden a Jesús que solamente tocara con su mano a este hombre? ¿Sabes tú la respuesta? Porque así es el ser humano. El ser humano piensa que la misma forma como Dios obró en ti va a obrar en la persona o en los demás. Me imagino que estas miles de personas que trajeron a este hombre miraron a Jesús sanando a personas o haciendo milagros con tan solo tocar con la mano a esa persona. O incluso ellos mismos recibieron un milagro de Dios con solamente Jesús tocarles. Y por eso estas personas dicen, hey, haz lo mismo que hiciste con nosotros y con las demás personas, solamente tócalo, Jesús. Pero Jesús no lo hace. Y sabes, aquí podemos aprender algo muy bueno para nosotros, iglesia. Y es que nos tenemos que andar cuidando nosotros de andar dando recetas a las personas. ¿Sabes que hay creyentes así? Ay, Dios me tocó y sentí como un fuego y empiezan a exagerar y es mucho, hasta les cambia la voz. Oh, es que, y lloré tanto ese día, ese momento que Dios me tocó cuando Dios me sanó. Y le dice a la otra persona, de seguro deberías llorar. Llora, llora, llora. Y la persona no quiere llorar, jamás ha llorado, pero esa persona se la pasa compartiendo recetas. ¿Tú eres ese creyente? Dices, de seguro Dios no te ha contestado porque no has hecho esto. Mira, ayuna y ayuna y ayuna y haces esto y haces esto y Dios te va a contestar. ¿Sabes que así no actúa Dios? Aquí podemos ver un ejemplo de que Jesús obra como Él quiere y obra de diferentes formas en las personas. Entonces cuidémonos de eso. Recuerdo cuando yo me convertí que siempre escuchaba esos como consejos. Yo me levanté a las 3 de la mañana, las personas, ¿verdad? Que es de ahí. Yo me levantaba a las 3 de la mañana y me quedaba 1 hora y media, estoy hablando con Juan acá, y me quedaba como 1 hora y media llorando y de repente sentía la presencia de Dios y ahí me veías a mí a las 3 de la mañana. Y sabes, no pasaba nada. Y yo decía, Dios, tú no me amas, ¿o qué está pasando? Y empezaba a dudar, empezaba a preguntarme, ¿por qué no me haces lo mismo que aquella persona? Cuidemos eso, iglesia. Dios obra de diferente forma. ¿Está bien? Y tú puedes descansar que esa persona en la cual tú estás orando, Dios va a orar a su forma, no a la tuya. Y ese es un gran descanso que podemos tener, de que tenemos un Dios soberano y Él sabe por qué. ¿Te has preguntado por qué no salva a un familiar? ¿Sabes? La respuesta es porque Dios es soberano. Dios sabe por qué no. Tú no lo sabes. Pero en eso puedes descansar y puedes pedirle a Dios y descansar en eso. ¿Está bien, iglesia? Aquí vemos la segunda forma o la segunda lección de cómo traer personas a Jesús. La segunda forma de cómo traer personas a Jesús es que las podemos atraer trayéndolos a la iglesia. Esa es la segunda forma que podemos traer a Jesús a las personas y es trayéndolos a la iglesia. ¿Por qué a la iglesia? Fíjate lo que nos dice Mateo, por favor, ¿lo tienes ahí? Mateo capítulo 18, verso 20. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice? Ahí estoy yo en medio de ustedes. ¿Sabes que Jesús está aquí con nosotros? Y la palabra lo dice. Entonces nosotros cuando traemos a una persona a la iglesia, la estamos trayendo en fe, físicamente a Jesús. Y por eso es importante traer personas. Por eso es importante traer a ese vecino, a ese familiar, a la iglesia. Y puedes descansar de que Dios está aquí y puede tener un encuentro con Jesús. Pero tú tienes que hacer esto, traer a esas personas. Puedes traer a las personas orando, pero traerlas puedes traer físicamente y es trayéndolos a la iglesia. ¿Sabes que no es fácil traer personas y más con todo esto? Pero es más fácil, es más difícil ver a esa persona, cuál es su destino y a dónde va a ir si no acepta a Cristo. Y sabes, es más difícil eso. Entonces te animo a que te esfuerces en traer personas, que ores a Dios
y no te rindas. ¿Y sabes cuál es el compromiso de tu iglesia? Dar el Evangelio cada final del servicio. ¿Por qué? Porque así tú te aseguras que esa persona escuchó el Evangelio y tú puedes descansar en Jesús y decir, Señor, ora en él. Y gloria a Dios, porque esa es la voluntad de Dios, iglesia. ¿Está bien? Vamos a darle un aplauso al Señor, por favor.